Las 5 de la tarde en punto. Seguimos con ustedes con más de 5 días Network. 41 grados la temperatura actual, la sensación térmica 48 grados. Muchísimo calor y realmente va a continuar así. Ya estábamos viendo el pronóstico extendido en el bloque anterior. Todos estos días, tanto el fin de semana como los primeros días de la semana, calor extremo es lo que vamos a vivir aquí. Bueno, y también hay mucha humareda, mucho humo de quemazón que estamos teniendo acá en Asunción y Gran Asunción. Me imagino que en el país también deben estar pasando por esto. Cortes de energía siguen reportándose y según ANDE va a continuar así. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a este consumo masivo que se está dando. Esperemos que no, y que mañana sorprende que no haya ningún corte. Tengo una invitada de lujo aquí en el programa, ya es una amiga de la casa, un referente en su rubro, así que estamos felices de que nos haya dicho que sí para esta entrevista. La quiero presentar a ella, es la señora Verónica Drelichman. Ella es abogada asociada en Drelichman Asociados. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. ¿Qué tal, Flor? Un gusto estar acá. El mío tenerte, sobre todo hacerte yo la entrevista, así que estoy muy contenta de que tuvimos que suspenderla, le digo así, y estamos así contigo. Acá. Después de todo lo que fue el Tom, que no pudiste, no pude estar te con invitaba, ustedes. bueno, no pudiste, me imagino que para empresas familiares ya andate por supuesto, agendando, porque esa es tu especialidad y de eso también queremos hablar, del rol de la mujer en una empresa familiar. Muchas veces el rol de la mujer como que queda muy rezagado, como que es el de ama de casa, como que simplemente es ama de casa, y ser ama de casa es, aparte de ser un estrés masivo, es una mujer que realmente es la que maneja la familia. Pero ¿cómo es el rol de la mujer en una empresa familiar? ¿Es notorio? ¿Es rezagado también? Bueno, la verdad que en conmemoración al Día Internacional de la Mujer creo que vale un poco conversar sobre este tema y también no solo hablar del rol, sino hablar del aporte de la mujer. En lo que es la empresa familiar me gustaría también dividir, digamos, la mujer tiene demasiados baluartes, pero en la familia es como la abanderada de transmitir los valores, ¿verdad? Ajá. Si bien siempre hablamos de que los valores son en conjunto, pero es como que ella es siempre la que está aportando, recordando y por supuesto que es la guardiana de la tan preciada armonía familiar. Muchas veces la mujer ocupa ese puesto de ensamble entre dos partes, entre hijos y padres. A veces cuando hay diferentes visiones, es como que ella siempre está ocupada, no digo preocupada, sino ocupada de buscar esa negociación o esa mediación para que se preserve la armonía familiar, ¿verdad? Y dentro de la empresa, a las mujeres nos atribuyen mucho las virtudes de ser ordenadas, de poder mantener un orden, no solamente hablo de poner cada cosa en su lugar, sino todo lo que esto implica dentro de una organización. Y también dicen que somos capaces de detectar las habilidades de cada persona por la intuición que desarrollamos al ser madres. Entonces, hay también mucha teoría sobre que la mujer puede captar las habilidades de los familiares que están en la empresa y con eso también buscar que cada uno dé su mejor potencial. Dicen que en el sector financiero son más buscadas las mujeres que los hombres porque la mujer no toca lo que no es de ella. Y sabe cuidar lo que es suyo también. Sí, ¿verdad? Eso es las mujeres no cometen fraudes. Están diciendo es más difícil que una mujer cometa fraude que un hombre. Son estadísticas mundiales. Pero bueno, Flor, realmente a pesar de todo lo que dijimos, ¿por qué sigue habiendo desigualdad? ¿Viste? O sea que es uno de los temas que deberíamos de tocar. El 8M a mí me encanta, no para sentirnos diferentes, sino para volver a expresarnos en qué situaciones estamos batallando todavía y también notar a los hombres que siempre ayudan a las mujeres a ponerlas en el mejor lugar, ¿verdad? Y a hacer algo equitativo, igualitario, no ser más ni menos. Nosotras, yo creo que las mujeres no deberíamos tampoco buscar ser más. No, claro. Sino ser iguales. Claro, ser iguales en oportunidades, en condiciones. Estuve contigo en un conversatorio de 4 mujeres muy interesantes que lo que resaltaban eran algunos aspectos
y algunas luchas en las cuales estamos las mujeres, como por ejemplo el equilibrio entre nuestra vida particular y la vida empresarial que todas tenemos, ¿verdad? Y que a veces dentro de las organizaciones donde predominan los hombres, esto se entiende como una falta de compromiso o como una falta de entrega, pero no es así, es que nosotras mismas también estamos aprendiendo a estar comprometidas con nuestro quehacer profesional sin que eso influya demasiado en nuestra vida privada y todo el cambio de roles que eso implica, ¿verdad? Lo que pasa es que me imagino también en tu rol empresarial deberás de hablar con algunas mujeres que el gran problema de ellas es que si vos faltás a algo, sos descuidada del trabajo. En cambio, el hombre es como que se le permite no ir a los actos de colegio, no ir al médico, y estar en la empresa, ¿verdad? Sí. Es como que en una empresa familiar también es el hombre que se queda en la empresa cuidando el bienestar de la empresa y que la mujer, bueno, listo, vaya a cuidar la casa. Sí, pero como siempre, la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Por eso digo que estamos en esa búsqueda, quizás algunas ya pudieron encontrar, yo considero que sigo en la búsqueda de ese equilibrio y sobre todo de que podamos acomodarnos al lugar profesional que nos toca y sin sentir esa culpa por no descuidar, pero por no dar tanto en la parte personal. Claro, dejar un rato a los chicos criándose con otra persona. Y además que las mujeres tenemos varios roles, no solamente de mamá, somos hermanas, somos hijas, sobrinas, de nietas, todo, ¿verdad? Nos gusta estar en todo, pero también creo que eso nos da un don dentro de la organización familiar, en este caso, que es la empatía, ¿verdad? Podemos tener más llegada, más empatía a nuestros colaboradores y sobre todo facilitarnos las decisiones empresariales, ¿verdad? Verónica, ¿hay algún porcentaje, no sé si en algún momento se marcó esto en el país, ¿hay algún porcentaje de cuántas mujeres son jefas de empresa en empresas familiares? Mira, lo que se maneja es entre el 2 y el 3%. Es una locura. Es bajísimo. Pero es paupérrimo. La verdad, sí, Flo, porque se sigue priorizando al hombre. Al hijo mayor, ¿verdad? Al hijo y si mayor. No es el hijo mayor, es el hijo que venga varón. Sí, como sucesor, pero también creo que no deberíamos acusar a aquellos fundadores, sean hombres o mujeres, sino muchas veces los fundadores piensan en el varón porque tratan de preservarle a la mujer con ese rol natural, fisiológico que tenemos, ¿verdad? Bueno, como que le quieren cuidar para no exponerla como tomadora de decisión o como persona líder de su emprendimiento porque priorizan, como es su hija, ¿verdad? Siempre priorizan el rol de mamá. Entonces también es algo que como sociedad vamos a tener que ir aprendiendo, pero creo que somos nosotras las encargadas de buscar ese lugar, de prepararnos y como vos dijiste recién, de luchar codo a codo por lo que es nuestro, ¿verdad? Por lo que consideramos que es nuestro. No solamente ponernos en el lugar de víctimas diciendo no me dan la oportunidad, más bien demostrando qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Y cuáles son las batallas que podemos luchar. ¿Qué es lo que se les da, o sea, cuando te vienen a consultar a vos, ¿verdad? En una empresa familiar, vos ves que hay, no sé, por decirte, diversos hijos, en su mayoría mujeres, por decirlo. ¿Qué es lo que busca esa persona que te viene a consultar para delegar la empresa? Normalmente, cuando hay la mayoría mujeres, la persona... Pero no en su totalidad. No, claro, ¿okay? siempre está preocupada por la trascendencia, porque esa es el factor que le diferencia a una empresa familiar de una empresa no familiar. Sus fundadores siempre están preocupados... Por el nombre, ¿verdad? No, y porque le trascienda a la empresa, porque la empresa pueda continuar a pesar de la ausencia de ellos, ¿verdad? Entonces, muchas veces vienen y te dicen, yo ya sé quién va a ser mi sucesor. O sea, ya lo tienen en claro, pero no saben en papeles si esa persona quiere serlo. Exacto, porque no está convalidado, no está consensuado. Entonces, lo que nosotros trabajamos es buscar esa transición generacional de manera acordada. ¿Por qué? Porque, por un lado,
se le consulta al otro si quiere, si Claro. puede y si debe, y por otro lado se valida ese liderazgo también. Que si realmente está apto, me imagino, capacitado, o si por ahí hay otro familiar que esté mayor capacitado y quizás sea una mujer. En este caso sí podría serlo, claro. Todo aquello que se dicta por obligación termina cuando Mal, el ¿verdad? que dictó ya no está con nosotros. Entonces, la transición generacional debe ser un proceso donde ambos se sientan cómodos y muchas veces puede no ser un familiar el sucesor. Claro. No necesariamente, ¿verdad? Claro. Sino ocupan esas habilidades que acabas de mencionar que necesita tener la persona de acuerdo al tipo de entidad también, ¿verdad? Porque no son todos iguales. Pero por eso lo ideal es hacerlo en vida de la persona que va a ser sucedido, porque ¿quién mejor formador de un líder que el fundador o aquel que está hoy día en el cargo que esa persona va a ocupar en adelante, ¿verdad? Ahora, yo veo viendo así desde afuera, ¿verdad? Lo que uno conoce, es muy difícil a veces que el fundador dé un paso al costado si no está muerto. Sí. Por eso cuando pasan estas cosas, ¿se dejan asesorar? Vos sabés que cada vez más, la verdad que cada vez más, y en este último año también hemos tenido fundadores más jóvenes que se han acercado. Sí, también. Hace un tiempo eran del rango de los 75 para arriba, pero en este último año creo que también con la ayuda del evento que ustedes organizaron, donde hubo mucha gente, es como que se está tomando más conciencia y se está hablando más del tema, y los fundadores creo que están también pensando y dándose cuenta de que esto no es una amenaza de poder, al contrario. Lo que se busca, por lo menos de nuestro lado como consultores, es otorgarle al fundador un nuevo rol. Nosotros particularmente no somos amigos del retiro ni de la jubilación. Nunca vamos a proponer eso. Sí que la persona pueda encontrar un nuevo rol en el cual se sienta cómodo, Claro, el directorio, pueda ser consultor, ¿verdad? pueda ser presidente del directorio u Claro. otro tipo de cargo que no implique la operatividad diaria, la obligación de la operatividad diaria, si Claro. quiere, genial, pero que sí se vaya entrenando ya o un directorio junior o un grupo de personas que pueda postular a sucederlo, ¿verdad? Porque no necesariamente va a ser el mismo liderazgo. ¿Sabes en qué país o en qué por ahí continente hay más empresas familiares donde las mujeres la lideran? Por la última estadística que leí es en Europa. Una mentalidad un poco más abierta. Sí, inclusive si ves las líderes de los países, Sí. la primera ministra de varios países es mujer, ¿verdad? Sí. Como la de Nueva Zelanda, Alemania tuvo mucho tiempo. En política activa también se ve eso, ¿verdad? Y al final la política es el reflejo de la sociedad, ¿verdad? Totalmente. ¿Crees que acá podría llegar a haber ese cambio en algún momento en las empresas familiares de una generación ya elegida de mujeres como cabezas? Sí, la verdad que sí, cada vez es más frecuente, y también vemos que hay muchas más fundadoras de emprendimientos que anteriormente, que hace 10 años. Yo creo que si nos ponemos sería un lindo tema para trabajarlo en 5 días. Sí. Si nos ponemos a hacer algún tipo de investigación, a mí particularmente me tocó trabajar en varios grupos con mujeres fundadoras. Y la verdad que es muy gratificante, y encuentro que la dinámica es distinta, ni mejor ni peor, es distinta. Tiene un enfoque distinto, una mirada distinta, y por lo menos en estos casos estas fundadoras estaban abiertas a conversar del tema, ¿verdad? ¿Qué buscan en tu asesoría las fundadoras para las empresas familiares? La verdad que orden. Ok. Orden significa para ellas, en la mayoría de los casos, poder tener un camino donde ellas se sientan cómodas y donde puedan conversar con sus hijos o con las personas que estén colaborando con ellas, porque no siempre están los hijos trabajando en la empresa, y puedan armar un camino, porque veo más común en las mujeres el deseo de cambiar de rol que en los hombres. Quizás eso también
es algo cultural que vamos a tener que ir aprendiendo, ¿verdad? No hablo del deseo de quedarse en la casa, sino hablo del deseo de bajar un poco el ritmo laboral. O de hacer algo más part-time. Sí, o quizás viajar más, son gente que tiene hijos en el exterior, entonces... Claro, poder visitar a los hijos y no estar... sin el cargo ese de conciencia de que están descuidando lo suyo, ¿verdad? Claro, que están descuidando la empresa, que están descuidando algo de la familia. A mí una vez, en una charla tuya, en GNB, lo digo, me quedó súper marcado todos los pasos a seguir que las empresas a veces no hacen, y cuando se cumplen, estoy hablando de empresas de mayor tamaño, y que se encuentran con la muerte de su fundador y llega el momento y ven que hasta el cheque lo firmaba esta persona y que no tiene nadie que haga ese trabajo, o sea que era el único que hacía las cosas, y todo el tiempo y el dinero que se pierden en hacer sucesiones. ¿Por qué la gente no se anima a dejar las cosas en orden mientras uno está vivo? Bueno, a veces los hechos suceden sin que los esperemos. Sí, porque no digo de edad, pero te digo si uno no está cruzando la calle lo que le puede pasar. Y sí, nadie tiene comprada la vida, es también algo que tenemos que manejar. Y también, Flor, creo que algo fundamental es, a nadie le gusta hablar de su desaparición física. Por supuesto. Pero cuando sí, tenemos una empresa... Sí. Cuando tenemos una empresa son cosas de las cuales tenemos que hablar. Lógico. Y me quedó muy marcado todos los problemas y pérdidas económicas reales que contabas en ese momento de que habían pasado empresas, como de no poder entregar cheques durante 6 meses. Claro, hasta que y sea... eso es no pagar proveedores. Hasta que sea y trabajadores y todo lo que hay, hasta que sea designado un administrador judicial, que no siempre el juicio sucesorio es llevado adelante con conformidad de todos los herederos. Claro. Ahí tenemos ya que los conflictos, los costos ocultos que empiezan a surgir de repente con peritajes, mensuras, 1000 tipos de cosas que van sucediendo. Y como yo siempre digo, el mejor negocio estratégico de las empresas familiares es anticipar los hechos obvios. Si vamos a tener que abrir una sucesión que sea por la menor cantidad de bienes posible y de la forma más ordenada y menos costosa, porque siempre le invitamos al público a pensar en cuánto vale su patrimonio, que fue lo que dijimos aquella vez, que piensen cuánto vale su patrimonio y que piensen que el 20 o el 25% de ese patrimonio se va a ir en el juicio sucesorio o se va a ir en un profesional abogado. Seguramente mi papá está viendo esta entrevista y me va a matar porque escucha que digo esto. Pero tampoco es que, la verdad que tampoco nos gusta que una empresa familiar o no familiar tenga este inconveniente, es ¿verdad? Una empresa que puede llegar a quiebra por todo un problema de sucesión. Sí, y hubieron casos, lógicamente, acá y en el exterior, en que los familiares no se ponen de acuerdo por algo que se pudo haber prevenido, ¿verdad? Exactamente. Como estamos hablando de estos hechos obvios que se deben trabajar en las empresas familiares y que no solamente son la muerte, ¿verdad? Porque también podemos tener algún familiar que trabaje dentro de la empresa y que sea sustento de su familia, al cual le venga de repente una incapacidad temporal y no pueda, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos pagando o no le seguimos pagando? Esa incapacidad temporal se vuelve en permanente. ¿Cómo resolvemos ese tema? O podemos tener 2 familiares que de repente postulan al mismo puesto dentro de la empresa familiar. ¿A quién le elegimos? Claro. Para que no hayan ganadores y perdedores, ¿verdad? Son algunos de los puntos que se trata en este protocolo familiar, que es el documento que siempre recomendamos a las familias empresarias. Empezar a hablar, empezar a debatir, no son temas fáciles. Claro, no significa, no vas a dejar tu trabajo, no es que tus hijos van a venir a sacarte como si fueses un mueble viejo, sino que, porque eso yo creo que es lo que más piensan los fundadores, ¿verdad? Es simplemente hablar claro de qué va a pasar cuando esa persona no esté, porque la muerte llega, o no esté porque no quiera más estar. Porque se quiere ir a Hawái. Claro, se quiere ir a vivir a Europa tranquilo de todas las regalías y dividendos, que con justa razón de lo que fundó, ¿verdad? Sí, y que no vengan de abajo y armen un desastre. ¿Cuánto tiempo lleva armar un buen protocolo familiar? Bueno, para empezar, quiero decir que no hay una regla general para todos. Depende del caso, depende de la cantidad de miembros de la familia.
Nos tocó trabajar con una empresa de 16 accionistas, Wow. que no es lo mismo que trabajar con una empresa de mamá, papá y 2 hijos, ¿verdad? Entonces, los tiempos varían, tampoco todos hacen protocolo familiar. A veces necesitan, por ejemplo, solamente un plan de sucesión, a veces necesitan un acuerdo patrimonial, o puede ser de repente un acuerdo de accionistas más acotado, pero normalmente un proceso de protocolo, de construcción de protocolo familiar toma entre 4 a 6 meses. Y Por eso esto que te digo que son claro, temas complicados y que no podemos venir todos los días a hablar de la misma cosa. claro. Hacemos Claro, por pausas. pausas y procesos. Por en el medio. etapas. Exacto. Entonces se lleva bien a cabo. Y con ese protocolo familiar, cuando la persona se quiere ir o muere, ya se despliega y no hay lapsos de pérdidas. O sea, Claro. ya se sabe quién asume, quién firma, quién tiene Sí. las regalías, todo. Sí, en la generalidad de los casos se establecen ya todo el proceso de traspaso de mando, que eso se puede hacer en vida, lo que estamos hablando del cambio Sí. de rol, ¿verdad? O cuando esa persona ya no esté, digamos, eso lo van... Y es inmediato, o sea, Sí. hasta la firma cambia, o sea, Lo van el transitando, responsable sí. cambia al momento. Claro, porque también en los estatutos, otra cosa que siempre recomendamos, todas las empresas que tienen una personería jurídica tienen estatutos, y en los estatutos normalmente está la solución a muchos de los problemas que hay. Entonces, siempre decimos, ¿cuándo fue la última vez que leyeron sus estatutos? Bueno, agarren Ese y es lean. otro de los temas. Y si hay algo que no está ahí, pues por Hay una que asamblea hacerlo. se puede cambiarlo. Pero de todas maneras, la mayoría de los puntos del protocolo familiar normalmente no están en los estatutos. Como por ejemplo, en las empresas familiares que hay multiramas familiares, Sí. cuál es el proceso de venta de las acciones para no quebrar el porcentaje de propiedad que tiene cada rama, por ejemplo, ¿verdad? O el tema de los familiares políticos, ¿verdad? Si pueden, si no pueden trabajar, si pueden ser directores, si no pueden ser directores, Claro, etcétera, sí, etcétera. es solo sangre. Etcétera, etcétera, sí. Están todos los temas bien delimitados como para que nada pase. O por lo menos minimizar. O minimizar, Flor, minimizar. Nunca podemos reglar el universo, No. pero sí la mayoría de los casos. Y otra cosa que hay que entender, que el protocolo es dinámico. El tiempo va pasando, los hijos van creciendo, Sí. a veces tenemos más miembros en la Y familia. ahí hay que ir cambiándolo. Exacto. Siempre decimos que el primer protocolo es el más imperfecto, porque es el que El nace primero. de la crisis, ¿verdad? Pero luego eso recomendamos tener un tiempo de 3, 4 años y después anualmente ir revisándolo, ¿verdad? ¿Cuáles son las empresas que deberían de tener, hablo de empresas familiares, ¿verdad? Sí. Que deberían de tener un protocolo familiar? ¿Qué tamaño de empresa debería de ser? Y no nos regimos mucho por tamaño, sino más bien por las generaciones que estén trabajando ahí. Ah, ok. Si hay ya 2 generaciones conviviendo, lo ideal sería, por decirte, no sé, en el rango de edad de los 50 años de los padres y los hijos entre 20 y 25 años, es un momento ideal para hacer el protocolo familiar. Igual Ideal. de todas formas, si hay 3 generaciones y nunca se hizo, Con más razón. también. Claro, con Sí. más razón porque hay muchos más. Con más razón porque la visión empresarial es totalmente distinta. Claro, ya hay gente de 20, de 40, 50 y de 70, 80. Sí, y muchas veces por eso se producen los choques, por las visiones de las mismas Claro, de generaciones. ese nieto. ¿Verdad? Claro, ¿qué entendía el abuelo cuando fundó la empresa? ¿Cuál es el espíritu del abuelo y cuál es el espíritu del nieto, que viene con todas las nuevas ideas y tecnología? No es bueno ni es malo, lo que hay que hacer es que converjan ambas. Entonces, que ambos estén ya de acuerdo y que no haya esa orden y contraorden, porque eso es lo que daña. Ah, perfecto. Quiero volver a este tema del rol de las mujeres en las empresas familiares, porque vos me lo decías, bueno, la mujer es más la que consolida, la que une, la que está tratando de que nadie se Sí. pelee. Pero la mujer jefa, ¿cómo es la mujer jefa en una empresa familiar?
Mira, yo creo que la mujer jefa latinoamericana dista un poco de la mujer jefa europea o anglosajona. Somos muy cariñosas de por sí, nos gusta tener a los afectos cerca, nos gusta también mandar, tener la razón, pero sí creo que resalta, como te dije, esa cualidad de empatía, ¿verdad? Por lo menos lo que me tocó a mí convivir con otras mujeres líderes, siempre creo que tenemos muchos temas en común, entonces podemos entender perfectamente cuando viene alguien a pedirnos un permiso o a hacerse unos estudios, o lo mismo con los varones nos toca entender más fácil, lo cual no quiero decir que los hombres tengan un liderazgo cerrado, pero es distinto, solamente distinto. Ellos tienen otras virtudes y a nosotras nos caracteriza eso, ¿verdad? Claro, esa empatía de por ahí saber de que tanto un hombre o una mujer cuando su hijo se enferma, es como que, ok, necesita estar ahí. Sí, eso mismo, que por ahí una mujer le es más fácil entender solamente porque, bueno, como madre tenés ese, no sé, ese sentimiento. Pero creo que somos también igual de apasionadas y comprometidas como lo son los hombres. El secreto está en hacer lo que te gusta, me parece. Sí, lo único que sí me quedó haciendo mucho ruido realmente es ese que un 2 o un 3% de mujeres son líderes en empresas familiares paraguayas. Hay muchas que son accionistas, claro, pero no están en puestos de decisión. Pero no en puestos de decisión, no son líderes, ¿verdad? Entonces me quedó haciendo ruido que solamente seamos un 2 o 3%. Ese es el último dato que tengo. Es muy fuerte. Bueno, de hecho, en el evento que vos estabas comentando del 8M, que lo vivimos aquí, decían que en posición líder, fuera de empresas familiares, estoy hablando de todas las empresas, en posición de líder en el mundo solamente entre un 22 y un 23% la líder es mujer, un CEO presidente. Llega a puestos claves y de mando, solamente un 22 a 23% es una mujer. Igual es bajo. Es muy bajo también. Sí, creo que nos merecemos más. Totalmente. Esperemos que también se puedan hablar estos temas mucho más, como para que también se pongan en tapete y las mujeres también sean más vistas. Es así, en esos protagonistas, roles. sí. Sí, protagonistas. ¿Qué es lo primero que le recomendás hoy a una empresa familiar, a un fundador o no fundador que está mirando este espacio? ¿Qué les recomendás? Que pueda hablar en su núcleo familiar de este tema. Es muy difícil ser juez y parte, por eso siempre recomendamos el proceso de consultoría, que empiecen por lo menos a debatir cuál es el interés de la familia, cuál es el interés de los miembros, empezar a ver si hay alguna visión en conjunto para poder impartir eso dentro de la organización y hacia afuera, y sobre todo la conversación, ¿verdad? Las ganas y el entusiasmo del fundador a veces de poder transmitir eso a la siguiente generación. Claro. Es responsabilidad de la generación que está vigente involucrar a la generación futura. Muchas veces decimos, mis hijos no quieren saber nada, pero ¿qué hice yo para que ellos se interesen en lo que es mío, sí, en lo que es nuestro? Y recomendás, si tu hijo realmente no quiere saber nada de la empresa familiar, le recomendás que igual tipo entre a la empresa para conocer un poco más, o mira, si tu hijo no quiere saber nada, no sé, que sea dividendos, que le demos sí, dividendos y que haga su vida. La verdad que yo siempre digo que uno no puede querer lo que no conoce. Entonces, si nadie le va a obligar a trabajar, ¿verdad? Porque sabemos qué pasa cuando le obligamos. Pero por otro lado, tiene que conocer lo que en algún momento va a ser suyo, porque en calidad de heredero va a llegar. Va a llegar. A menos que se haga algún acuerdo y se dividan los bienes de otra manera. Que ¿verdad? ha pasado en Muchísimo. empresas, han pasado que son hijos que no quieren saber nada de la empresa y se les han dado su parte en vida, han vendido y se han hecho sus propias empresas o han hecho otras cosas. Es que eso es algo que hay que validar también, ¿verdad? No porque sean hermanos tienen la obligación de ser socios en un futuro. Y no está bien ni mal, o sea, es lo que cada uno quiere. Peor va a ser que traten de llevar adelante algo que no pueden congeniar. Hay mucha gente que se quiere muchísimo, pero no puede congeniar en el trabajo, ¿verdad?
Entonces, esos son el tipo de preguntas que hay que ir haciendo, ¿verdad? O sea, Que lo mejor es hacerlo por un consultor, porque por ahí a la persona, a tu papá nunca le vas a decir, no, ¿sabes jamás. qué? Detesto, bueno, hay gente que sí, o que digan, detesto esto y no quiero saber nada, me quiero ir a hacer mi propio camino. A veces es muy difícil, o más a tu abuelo que se lo digas. Totalmente, claro que Entonces sí. siempre un consultor. Y además que muchas veces nosotros cuando hacemos las entrevistas individuales de la primera etapa, le decimos, ¿y alguna vez le dijiste esto a tu padre? Y no, pero no por nada, sino porque no encuentran el marco en el cual conversar sobre estos ¿Cómo temas. le digo que odio su empresa que fundó? O cómo le digo que le amo a mis hermanos, pero no quiero Pero ser no socio quiero saber de ellos. nada de ellos, me llevo Claro. súper mal en el trabajo. Son temas difíciles y a veces hay que encontrar el marco adecuado para saber decir y para poder comunicarse, porque no es fácil tampoco del otro lado, el que recibe la noticia, poder procesar esto. Entonces, bajo ciertas reglas y con una nueva dinámica de conversaciones familiares, se puede lograr, pero hay que empezar a hablarlo. Hay que pensar. Y sobre todo al protocolo, porque me quedé también con ese, entre el 20 y el 25% del patrimonio neto se queda. Se queda en gastos, En se gastos quedan honorarios. administrativos, Sí. honorarios. O sea que si uno ama realmente su empresa, mejor dejar las cosas en claro. Es así, Flor. Es así. Porque nadie tiene la vida comprada, eso es que dijiste y me Así pareció es. bien. Dejar todo en claro. Verónica, es un placer cada vez que venís a hablar con nosotros. Esperamos tenerte más seguido para tocar estos temas, poder hablar un poco sobre el rol de la mujer y el rol del hombre, de Por ambos en supuesto. empresas familiares. Un gusto para mí. Muchas gracias. A vos. Nos vamos ahora, no nos vamos a un corte, nos vamos a seguir con la premiación del Top of Mind. ¿Viste? ¿No la viste? ¿No estuviste? Ahora voy a Te ver. invitamos, pero ahora vas a poder verlo. A todos los que faltaron a la premiación, es momento de que miren cuáles fueron las empresas que la gente eligió. Acuérdense que el Top of Mind es una encuesta en el país, que la encuestadora Coin hace una encuesta a nivel país y se pregunta cuál es la primera empresa en cada rubro que se viene a la cabeza. No es multiple choice, sino la primera empresa que se le viene a la gente a la cabeza. Y bueno, y esas son las marcas recordadas y fueron premiadas el miércoles en un hermoso momento allí en la Conmebol. Vamos a ver lo que fue la premiación. En cada edición del Top of Mind,